la redundancia. Bien. Y su tema es evolución de las computadoras RIS versus CIS y la arquitectura RIS-B. Él es ingeniero electrónico y tiene una maestría en control y automatización realizada en la Universidad Católica. Trabajó 3 años como examinador de patentes en la Oficina de Propiedad Intelectual en la PUC, donde, bueno, analizaba los proyectos tecnológicos que producía la universidad para determinar si podían ser patentables o no. Un tema bien interesante también, ¿no? Una actividad bien interesante. Ha participado en diversos congresos, por ejemplo, el ICAR, ¿no? El ICAR de 2017 en Japón. Y ICAR son las siglas de International Conference on Control, Automation and Robotics, en el 2017 en Japón, exponiendo justamente su tema de maestría, cuyo nombre es optimización por colonia de hormigas. Trabajo que mereció ser calificado como el mejor del grupo. Un interesante logro del expositor que tenemos hoy día. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Católica del Perú y tiene a cargo el curso de electrónica digital para la carrera de ingeniería informática. ¿Bien? Así que ya más o menos pueden relacionar el tema justamente a los cursos que el magíster Ronald Humberto desarrolla en dicha universidad. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, doy pase al magíster Ronald Humberto Uriol para que empiece su exposición. La exposición dura entre 35 y 40 minutos, luego de lo cual va a venir una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Puede empezar. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Ok, entonces tenemos algo de 40 minutos, así que vamos a ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí puedo. Listo, vamos a comenzar. A ver, antes de empezar con el tema, una pequeña introducción. Estamos en la semana FIE Uni, estamos celebrando uno de sus aniversarios, así que por eso es que se están realizando estas conferencias. Las conferencias son o giran en torno a temas relacionados a ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones. Así que si empezamos por preguntarnos qué tienen en común estas tres ingenierías, pues la respuesta es las computadoras. Estas tres ingenierías en particular necesitan tener un entendimiento bastante bueno, bastante profundo de qué es una computadora para más adelante desarrollar sus labores. Sin embargo, no son las únicas ingenierías que utilizan computadoras. Las demás ingenierías, por ejemplo, química, industrial, civil, mecánica, minas, también utilizan computadoras. Ahora es cierto, ellos no tienen que entender cómo funciona una computadora, pero las necesitan para sus labores del día a día. Por ejemplo, no se pueden imaginar a un ingeniero civil dibujando los planos de un edificio a mano, o haciendo, bueno, no sé, un ingeniero industrial tratando de optimizar los procesos de su planta con una agenda y un lapicero. Así que necesitan de computadoras para desarrollar sus trabajos. Pero ahí no se detiene, sino que no solo los ingenieros usamos computadoras. Obviamente, si vamos un poco más allá, la gente de ciencias puras, matemáticos, químicos, físicos, geólogos, biólogos, etcétera, todos ellos también necesitan computadoras. Recording in progress. Okay. Entonces, y no solo eso, sino que el uso de las computadoras no está limitado ni siquiera a ingeniería y a ciencias, sino que el resto de carreras, por ejemplo, un alumno de Derecho o un abogado que ya ejerce, no se va a ir al centro de Lima a comprarse una copia de la Constitución del Perú, la va a descargar de internet. Alguien que está en contabilidad no va a sumar a mano y a restar ingresos y egresos de la empresa. Todo eso lo va a hacer, lo va a automatizar en una hoja de datos, en una computadora. Ya si vamos todavía más allá, la gente que no necesariamente está ejerciendo, no está desarrollando labores profesionales, usa las computadoras día a día para las cosas, para nuestro ocio y diversión, ¿no? Facebook, Instagram, TikTok, juegos como, no sé, Dota, Age, plataformas como Discord.
Al final, ¿cuál es la idea? La idea es que todos dependemos de una u otra forma de las computadoras. Pero ya que estamos en la semana FIE Uni, entonces hoy día vamos a ver cómo es que hemos llegado hasta este punto. Porque cuando decimos computadoras ya no solamente pensamos en una laptop o en una tablet o en un celular, sino que ya sabemos a estas alturas que una computadora la encuentras en tu microondas, en la lavadora, en... ¿dónde más? A ver, hay algunas cocinas inteligentes ahora, en fin, en los carros, en los... Ahora he visto que hay scooters eléctricos y algunos ya le están poniendo algunos pequeños microcontroladores para permitir el ahorro de energía. Así que computadoras las vemos por todos lados. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar de dónde salió todo esto. A veces, como alumnos, como esta charla está dirigida a alumnos de pregrado, muchas veces como alumnos yo sé que están más preocupados por aprobar el curso, porque no te jalen en la siguiente práctica, en el siguiente examen, y no nos detenemos a pensar, oye, ¿cómo es que llegamos a tener computadoras todos en nuestros bolsillos? Así que la charla de hoy justamente va orientada a tener el panorama un poco más claro. La charla de hoy se va a tratar acerca de la evolución de las computadoras. Es una brevísima historia de las computadoras, con énfasis en brevísima, porque si nos detenemos a hablar de la historia de las computadoras, pues nos podríamos tomar toda la semana FIE y eso no sería lo adecuado. Así que vamos a hacer un resumen bien sucinto de cómo es que llegamos hasta donde estamos ahora. Luego vamos a ver una pequeña simulación de una computadora en una plataforma llamada Circuitverse, donde podemos ver una clasificación importante, que es RISC versus CISC, dos formas distintas de hacer computadoras. Y finalmente, ya terminando la charla, vamos a mencionar rápidamente, ya que tenemos poco tiempo, qué es la arquitectura RISC y qué nos espera en el futuro para esto. Mi nombre es Ronald Uriol Cabrera, me pueden decir Ronald, y vamos a comenzar. Ok. Entonces, comencemos con lo básico. ¿Qué es una computadora? Para entender qué es una computadora, el punto más interesante, para empezar por el concepto de una computadora, es justamente los seres humanos. Los seres humanos tenemos ciertas características, como fuerza, podemos mover objetos, tenemos velocidad, podemos desplazarnos de un lado a otro, podemos controlar la velocidad con la que nos vamos de un lado a otro, tenemos locomoción terrestre, o sea, tenemos dos piernas con las cuales nos podemos mover por superficies rígidas, podemos trepar, escalar, correr, saltar, caminar, y podemos hacer cálculos mentales. Ok, esas son algunas de nuestras capacidades. Sin embargo, por más que las desarrollemos, por más de que vayas al gimnasio, entrenes todos los días, por más de que haya salido como cómputo general en el examen de la uni, en el examen de admisión de la uni, igual todas estas habilidades tienen cierto límite humano. Llega un punto en el cual ya como ser humano tú no puedes avanzar más. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Lo que hacemos es construir máquinas. Por ejemplo, ¿quieres mover toneladas de tierra? Pues construyes una máquina que te ayuda justamente a excavar y a remover esas toneladas de tierra, como una excavadora. ¿Quieres ir más rápido? A muchos kilómetros por hora. Entonces construyes una máquina que tiene 4 ruedas y se puede mover a una velocidad que con tus piernas jamás podrías alcanzar. Estamos limitados a movernos en tierra firme. Sin embargo, podemos construir máquinas que nos llevan por el aire, nos llevan entre continentes por el mar, a pesar que podemos nadar perfectamente. Pero no hay forma que nademos de Europa a Asia, ¿no? Bueno, de Europa a América en todo caso. O sería de Europa a Asia si es que le das la vuelta al mundo, ¿no? Y de la misma forma, si uno quiere sobrepasar los límites que tiene para hacer cálculos matemáticos, operaciones lógicas, aritméticas en tu cabeza, si quieres sobrepasar ese límite, lo que construimos es una máquina llamada computadora. Así que la idea principal es, la computadora es una máquina. Es la máquina que te permite sobrepasar tu límite como ser humano para hacer cálculos matemáticos. Por ahí empezamos. Entonces, ¿cómo es que empezamos a construir computadoras? A ver, primero está la etapa artesanal. En la etapa artesanal, lo que teníamos eran seres humanos que construían pequeños artilugios, pequeños dispositivos, que ahora nos parecen bastante sencillos, pero en ese entonces deben haber sido revolucionarios. Y el más conocido de todos es el ábaco. Pues. El ábaco es un montón de pequeñas cuentas que te ayudaban a llevar la contabilidad o hacer sumas, y esto expandía un poco también tu memoria y tu capacidad aritmética. Podías sumar más rápido, podías retener información de lo que estabas sumando, de lo que estabas operando. Tal vez un ejemplo más cercano a nosotros es el quipu.
O sea, una soga con pequeñas soguitas atadas, de tal forma que los nudos en cada soga te permitían llevar la contabilidad del Imperio Inca. También una herramienta de contabilidad. En esta etapa de la humanidad, la matemática, la operación más usada de la matemática era contar, llevar la cuenta de varias cosas. Cuánto ganado tienes, cuántas hectáreas, cuántos árboles tienes, cuántas chacras tienes, etc. Pero no estaban limitados solamente a pequeños dispositivos como estos de acá. Hay un mecanismo llamado el mecanismo de Anticitera, el cual fue descubierto en 1901, y conforme se fue limpiando este pequeño descubrimiento, fueron encontrando que tenía engranajes, tenía palancas, y al final, cuando terminaron de, digamos, de reproducirlo como se habría visto en ese entonces, llegaron a la conclusión de que era un mecanismo que calculaba la posición de varias estrellas, de varios cuerpos celestes o cuerpos estelares ahí en el cielo, para predecir eventos como eclipses y otros eventos que para ese entonces eran como que muy importantes. Así que cuando pensamos en las computadoras de la etapa artesanal de hace mucho tiempo, no están limitadas a un ábaco o un quipu. Sí llegaron a mecanismos lo suficientemente complejos como para predecir fenómenos como un eclipse, como el mecanismo de Anticitera. Pero estas eran computadoras artesanales, es decir, había una o dos personas que las construían una a una. No había forma de automatizar, no había una fábrica de ábacos, no había una fábrica de quipus. Entonces, pasan los años y tenemos la etapa mecánica. En la etapa mecánica ya empezamos a usar ciertos principios de construcción de máquinas, como este de acá. Este es un cilindro dentado, el cual solamente con verlo te das cuenta cómo es que funciona. De hecho, esta es la base para muchas calculadoras mecánicas. Tienes aquí una palanca, la cual puedes girar. Tienes un cilindro que tiene ciertos dientes, pero esos dientes tienen distintas longitudes y esas longitudes están escalonadas. Entonces, tienes dos indicadores de número, uno acá y otro acá. Lo que va a hacer esto es que cada vez que tú gires esta palanca, se va a sumar el número que está indicado por este indicador que se puede deslizar derecha-izquierda, más el número que está indicado con este indicador de acá, que es una rueda. ¿Cómo funciona? Cuando giras esto de acá 0 más 0 es 0. El resultado se muestra en la rueda. Si quieres sumar 0 más 5, le das otra vuelta y ahora el resultado se almacena en la rueda. Si quieres sumar 5 más 2, otra vez, una vuelta más y ahora el resultado va a ser 7. Ahora, ¿qué pasa si a 7 le sumo 3? Solamente tengo un dígito. ¿Qué voy a tener ahí? El resultado va a ser 0. Entonces, aquellos que son un poco más curiosos para la parte mecánica se darán cuenta que esto de acá ha generado un acarreo. Tal vez ya han visto ese concepto en sus cursos de electrónica digital o arquitectura de computadoras. Entonces, ese acarreo, si ustedes se dedican un poco más al diseño mecánico, tendrían que hacer un mecanismo acá que tome ese acarreo y en otro engranaje aumente un 1, para que tengas un 10. Este mecanismo tan sencillo de acá, si es que lo pones en paralelo y usas varios de estos cilindros, lo que obtienes es una máquina como esta de aquí, un aritmómetro. El aritmómetro funciona con varios de estos cilindros dentados. Entonces, estos cilindros dentados lo que van a hacer es, igual que acá, van a girar, pero están sujetos todos a un mismo eje. Cuando giras una vez la palanca, lo que pasa es que todos giran al mismo tiempo. Ok, pero así como acá tenías un pequeño indicador deslizante, acá también puedes incluir indicadores deslizantes. Y cada cilindro puede tener su indicador en una posición distinta. Entonces ahí puedes sumar distintos números. Ya no estás limitados a sumas de un solo dígito. Acá puedes sumar números de varios dígitos. Cuando empiezas a girar, cada uno va a aumentar de acuerdo a la posición de esa pieza deslizante. Si vemos cada una, esta pieza deslizante va a mover un pequeño disco que tiene los números acá indicados, de tal forma que tú vas a poder ver el resultado de la suma de cada dígito. Ahora, ¿quién inventó este mecanismo? Leibniz. Leibniz, estoy seguro, ustedes ya llevaron algún curso de cálculo. El cálculo, cuando se inventó, hubo toda una disputa entre Isaac Newton y Leibniz para ver quién lo había inventado primero. Leibniz, uno de ellos, aparte de inventar el cálculo independientemente de Newton,
se pasaba su tiempo libre haciendo estas pequeñas máquinas, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo de cilindro de acá lo inventó él. El aritmómetro ya fue inventado por otra persona, pero como pueden ver, se basa en este tipo de mecanismo. Y si quieren ver un aritmómetro en la vida real, se ve algo así. Acá vamos a hacer la suma 2237 más 189. ¿Cómo lo harían en un aritmómetro? Este es un aritmómetro. Acá pueden ver de que están las piezas deslizantes en las cuales tú seteas el número que quieres sumar. Aquí arriba tienes ceros, entonces primero vas a sumar ese número más 0. Y acá vamos a incrementarle la velocidad para que no se nos vaya el tiempo. Ponen el número 2237. Entonces cuando giras esta palanca una vez, lo que vas a tener es 2237 en la parte de arriba. Los números se ven bien chiquititos, pero más adelante vamos a poder verlos un poquito más de cerca. Hacen un pequeño acercamiento con la cámara. Ya está cargado el número 2237. Ahora seteamos el siguiente número, 189. Movemos de nuevo las piezas deslizantes, otro giro a la palanca, y lo que tenemos es que el resultado de la suma debería ser 2426. Cuando nos acercamos, ahí podemos ver que dice 2426. Entonces, este tipo de máquinas son mecánicas, son computadoras mecánicas. Más adelante esto evoluciona en calculadoras mecánicas, que ya podían hacer sumas, restos, multiplicaciones y divisiones, pero eran mecánicas. No había nada de electricidad en estas máquinas. Los mecanismos que se usaron acá fueron evolucionando, se fueron complicando cada vez más, hasta que, digamos que en la cima de todo esto, estuvo el diseño de Charles Babbage. Babbage era un ingeniero mecánico que se dedicaba a construir este tipo de máquinas. Él empezó un proyecto llamado la máquina diferencial, que era esta de acá. Bueno, no son estas de acá, obviamente estas son réplicas. Pero empezó este proyecto, le pareció muy interesante a algunas personas, consiguió financiamiento y desgraciadamente, cuando estaba a la mitad de este proyecto, se le ocurrió que su máquina diferencial en verdad podía ser una máquina analítica. La máquina diferencial estaba orientada a resolver ecuaciones polinomiales. Pero la máquina analítica, se le ocurrió, podría ser una máquina que fuese programable, que ya no hiciese solamente un problema matemático, sino que tú le pudieses dar instrucciones. Entonces abandonó este proyecto a mitad de camino para dedicarse a este de acá. Lo cual es un craso error, porque por tanto entusiasmo no llegó a terminar ninguno de los dos. Y obviamente sus inversionistas, la gente que le dio el dinero para hacer estos proyectos, eventualmente dejó de apoyarlo. Sin embargo, mientras él estaba abocado al diseño mecánico, él contrató se alió con esta señorita, Ada Lovelace. Ada Lovelace era una matemática y ella estaba encargada de evaluar y hacer una explicación breve y algunos ejemplos de las instrucciones que llevaría esta máquina. Ahora, si a una máquina tú le das una serie de instrucciones, eso es lo que actualmente conocemos como software. Entonces, podemos decir sin miedo a equivocarnos que Ada Lovelace fue una de las primeras programadoras que tuvo la humanidad. Y justamente para esa época, ella en los escritos que hizo respecto a esta máquina, aclaró algo. Esta máquina, si bien es cierto, Charles Babbage la había imaginado para operaciones matemáticas, programable, pero para operaciones matemáticas, Ada Lovelace se dio cuenta que este tipo de máquinas podría ser usada incluso para hacer música. Ahora, cuando ella escribió esto, obviamente la gente lo tomó como un chiste, no parecía algo serio. Ahora, muchos años después, nos vemos de que en verdad fue una predicción bastante acertada. Bien, esas son las máquinas o las computadoras en la etapa mecánica. Luego empezamos a utilizar electricidad, etapa electromecánica. Aquí tenemos que mencionar dos casos muy importantes. Primero, Konrad Zuse. Konrad Zuse, alemán, es un ingeniero que trabajaba haciendo cálculos numéricos y encontraba esto pero tan tedioso que en sus ratos libres imaginaba cómo podía automatizar esos cálculos y soñaba y diseñaba en sus ratos libres una máquina que hiciera esto. Así es como llegó a construir su primera computadora, la Z1. Estas, nuevamente, no son las computadoras de Konrad Zuse, son réplicas que están en museos, pero la idea de esto era que él ya no tuviese que hacer esos cálculos, ¿no? Ahora, esto fue un proyecto personal. Él se mudó a la casa de sus padres para poder terminarlo. Así que en la casa de sus padres, con sus propios recursos de su trabajo que tenía en ese momento, que no tenía nada que ver con computadoras, es que construye la Z1.
Ahora, todo esto se da unos años antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que los militares, bueno, en ese entonces el ejército nazi, lo llama para que evolucione esta computadora y así es como llega a la Z2. La Z2 era una máquina como la Z1, pero esta ya utilizaba relés. Ahora, estoy seguro que ustedes que son de la FIA saben lo que es un relé, si no, se los hago recordar, es la cajita naranja que ven acá en mi cámara, esa piecita que hace tac, 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 tac cuando la activas, eso. Usando relés, la computadora Z2 de Conrad SUSE ya fue mucho más precisa que la Z1. La Z1 tenía muchos errores, no, el problema estaba en la parte mecánica. Con el uso de relés ya se soluciona eso. Luego logra construir una Z3 y una Z4. Ahora, desgraciadamente, Conrad SUSE tuvo la mala suerte de nacer alemán en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Así que si es que conocen un poco la historia, bueno, Alemania pierde la guerra, es bombardeada por el ejército aliado, y en uno de esos bombardeos, la casa de los padres de Conrad SUSE es demolida, y todos los planos, todos los prototipos se pierden. Ahora, afortunadamente, él llegó a patentar uno de estos diseños, bueno, un par de estos diseños, así que ahí se pudo ver cómo era este diseño, ¿no? De hecho, acá podemos ver un poco de esa patente. Esta es una de las patentes de Conrad SUSE en ese entonces. Y acá podemos ver, está en alemán, por cierto, así que si alguno de ustedes maneja ese idioma, aprovecho. En los dibujos de la patente podemos ver un poco del diseño, cómo es que él había imaginado esta computadora. Ahora, como les digo, la desgracia de Conrad SUSE es que estuvo en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto. Así que esta primera computadora que era programable y era electromecánica, no tuvo éxito. Simplemente fue olvidada en la historia porque en el año 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, toda esta información se pierde. Nadie sabe quién es Conrad SUSE, nadie sabe de la existencia de estas computadoras, nadie quiere saber nada con Alemania. Entonces, este primer diseño es justamente enterrado y, bueno, desiste justamente por este evento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Ahora veamos el segundo caso. Si Conrad SUSE fue detenido por la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, del ejército británico, fue más bien motivado por la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Conrad SUSE, a quien, por cierto, el ejército nazi, si bien es cierto, en un inicio lo apoyó para desarrollar estas computadoras, más adelante desistieron de apoyarlo porque no veían un uso práctico de las computadoras en el esfuerzo de la guerra. Más bien fueron otros ingenieros y científicos los que tuvieron apoyo del ejército nazi. Conrad SUSE no, así que ese fue otro obstáculo. Esto en contraste con el caso de Alan Turing. En Gran Bretaña, el ejército británico le da todos los recursos que necesitaba a un grupo de criptoanalistas. Ese grupo de criptoanalistas estaba en un lugar llamado Bletchley Park. Alan Turing era parte de este equipo y su función era descifrar un código del ejército alemán, del ejército nazi, el código Enigma. Y estoy seguro que muchos de ustedes deben haber visto la película con Cumberbatch, Doctor Strange, donde él hace de Alan Turing. Y si bien es cierto, en esa película hay algunos hechos que están modificados, un poco dramatizados para, bueno, ya saben, es una película. Sí cuenta un poco la historia como para tener la idea general. Pero si quieren saber un poco más acerca de esto, les recomiendo consultar documentos históricos. Alan Turing lo que construye en Bletchley Park es una computadora llamada Bombe. El Bombe, es esta de acá, es una foto del Bombe. Lo que hace el Bombe es justamente descifrar la configuración de la máquina Enigma para poder descifrar los mensajes que se mandaba el ejército nazi entre sus flotas. Ahora, si bien es cierto, el ejército británico apoyó 200% todo este esfuerzo para desarrollar esta máquina también quedó en el olvido. ¿Por qué? Porque funcionó, porque tuvo éxito. Y como tuvo éxito, entonces el ejército británico tenía en sus manos una máquina capaz de descifrar los mensajes encriptados más difíciles del mundo. Eso es algo que tú quieres mantener en secreto. Entonces decidieron simplemente no decirle a nadie de la existencia de esta máquina.
toda la documentación, bueno, casi toda la documentación, casi todo lo referente a esta máquina fue destruido o mantenido en secreto. Así que nadie supo que esta computadora existía hasta mucho después todavía, mucho después. Entonces, estos son dos casos de computadoras electromecánicas que ambas pueden ser nombradas pueden ser las primeras computadoras que tuvo la humanidad, pero fueron enterradas por la historia. Ahora, ¿cuál fue la primera computadora que la historia sí dejó que sea conocida? Justamente la de la siguiente etapa. En la siguiente etapa pasamos a la etapa electrónica. Ahora, en la etapa electrónica hay una pequeña diferencia. Y eso lo puedo explicar, o déjenme explicarlo de esta forma. En una computadora electromecánica, en cualquier computadora, lo que tú quieres es justamente controlar un flujo de corriente. Tienes una corriente y tú quieres hacer que esta corriente pase o no pase. Los relés, como estoy seguro que todos ustedes ya saben, un relé justamente te va a dar aquí una pequeña pieza mecánica, una pequeña pieza de metal, que se va a mover en estos dos sentidos gracias a una bobina. Entonces, lo que tú tienes acá es una señal eléctrica, una corriente 1, que controla una corriente 2. Entonces, tú controlas una señal eléctrica con otra señal eléctrica. Genial. El problema es que en medio tienes una pieza mecánica. Y las piezas mecánicas son susceptibles a desgastarse mecánicamente. Eventualmente, esta piecita mecánica de acá ya no se va a mover como debería. Se va a quedar estancada, se va a quedar pegada. Así que la fricción ahí te juega en contra. ¿En qué se diferencian las computadoras electromecánicas de las electrónicas? Que justamente en las electrónicas tú tienes un componente acá, un componente muy importante, en el cual tú das una señal eléctrica, una corriente I1, y eso te va a controlar si es que pasa o no pasa una corriente I2, sin necesidad de ninguna pieza mecánica en medio. Eso es electrónica. Esto es electromecánica. Esto es electrónica. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hay acá? ¿Cuál es ese componente mágico que en un inicio nos permitió controlar de manera electrónica la otra señal eléctrica? Es justamente los tubos de vacío. En la etapa electrónica, lo que tenemos es esto. Esta computadora, la computadora ENIAC, es la que por muchos años figuró como la primera computadora programable electrónica que tuvo la humanidad. ¿Por qué? Porque justamente las otras dos anteriores no pudieron darse a conocer por todos los eventos históricos que se dieron alrededor de ellas. La computadora ENIAC se empezó a construir también para la Segunda Guerra Mundial, para calcular trayectorias de proyectiles. Tú querías saber con qué ángulo y con qué fuerza tenías que disparar cierta arma para que el proyectil justamente caiga donde tú quieres. Normalmente esto se hacía con tablas, a mano, tabulando, entonces alguien quería automatizar esto. Los militares querían automatizar esto, los militares de Estados Unidos. Entonces empezaron a construir ENIAC. ¿Cuál fue el problema? Que acabó la Segunda Guerra Mundial y todavía no terminaban. Y terminaron de construirla después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ya había acabado la guerra, lo que hicieron fue utilizarla para investigación. Y por eso es que esta de acá, si ven muchos de sus libros de arquitectura de computadoras o de electrónica digital, van a ver que, por lo general, esta computadora es a la que uno se refiere como la primera computadora del mundo. La que ocupaba muchos cuartos, la que necesitaba varias personas para operarla. Acá programar, si pueden ver aquí en la imagen, esos cables que unen varios de las conexiones de esta computadora, eso es el programa. O sea, el software acá es la forma como tú conectas tal vez este conector con este conector, este conector con este conector, y programar la computadora ENIAC era tomarse varias horas del día conectando esto de acá. Acá pueden ver otra foto de esta computadora, ocupaba varios cuartos, y el principal impulsor de esta computadora fue John von Neumann. Ahora, von Neumann, estoy seguro que ya deben haber escuchado ese nombre si es que ya han llevado algún curso de electrónica digital o arquitectura de computadoras. Este señor fue el principal impulsor de esta computadora. Tanto así que produjo documentación al respecto.
esa documentación, esos primeros documentos que describen cómo se debe hacer una computadora, pasan a la historia y se usan para investigaciones futuras en el mundo académico. Y es lo que da lugar a la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann es esa donde, si tú tienes una computadora, y esa computadora tiene una memoria, y esa memoria tiene tanto instrucciones como datos, entonces esa es una arquitectura von Neumann. Si es que tienes una memoria para instrucciones y otra memoria para datos, entonces ahí ya no es una arquitectura von Neumann, sino es una arquitectura Harvard, que no vamos a tocar en esta charla porque tenemos poco tiempo. En la siguiente etapa tenemos la etapa electrónica con transistores. Y lo que tenemos acá... por acá me pregunta si es que hay un link. Sí, más adelante les puedo compartir todos los links que deseen de los documentos que tengo acá. No hay problema. Ok, la evolución de las computadoras... ok, la etapa electrónica, pero ahora con transistores. Lo que teníamos antes, en esta etapa, en la etapa electrónica, eran tubos de vacíos. Ahora, no estoy seguro si es que ustedes han llegado a ver los tubos de vacío. Estoy seguro que casi todos sus profesores sí. Pero los tubos de vacío son estos de aquí. Estos fueron los primeros dispositivos que podemos llamarles como los tatarabuelos de los transistores. Estoy seguro de que muchos de ustedes han usado transistores en sus cursos y justamente la invención del transistor es lo que marca la siguiente etapa de las computadoras. Bell Labs. Bell Labs es el lugar donde se desarrolla el transistor. Fue un invento tan importante que recibió el Premio Nobel de Física en 1956. Los tres inventores del transistor son Walter Brattain, John Bardeen y William Shockley. Ahora, ellos tres lo que desarrollan es un transistor. Ahora, estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando escucha transistor, bueno, los electrónicos al menos, siempre se nos viene a la cabeza esto de acá, ¿no? El clásico 3904. Es el transistor por excelencia. Entonces, con el 3904 o con un transistor en general, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer lo siguiente. A ver, déjenme mostrarles. Estoy seguro que han visto esta demostración, pero para aquellos que no han llevado un curso en electrónica digital, a ver, si ustedes tienen un circuito hecho con transistores, como estos de acá lo que tenemos es tres circuitos hechos con transistores. Sé que acá no me ayuda mucho la cámara, así que vamos a cambiar. Ahí está, esta cámara está mejor. Listo. Estos tres circuitos están hechos con transistores. Como pueden ver, acá tengo botones y LEDs. Botón sin presionar, 0. Botón presionado, 1. LED apagado, 0. LED encendido, 1. Ok, el primer circuito tiene LED encendido. Miren, botón sin presionar, LED encendido. 0, 1. Mira, este circuito yo le meto un 0 y sale un 1. Y si le meto un 1, sale un 0. Esa es una compuerta NOT, ¿verdad? Siguiente circuito. Tengo dos entradas ahora. 0, 0. 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Pero si presiono ambos, se enciende. Cuando pongo 1, 1, me bota 1. Ahora, estoy seguro que todos están recordando sus primeros cursos de electrónica digital, si es que ya los llevaron. Esta es una compuerta AND. En el siguiente circuito, tienes dos botones, un LED, presionas, si no presionas ninguno, 0, 0, tienes 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Así que esto de acá es una compuerta OR. Y nuevamente, confiando en que ya llevaron un curso introductorio de electrónica digital, lo que tienen ahí son las tres compuertas lógicas básicas. Las tres compuertas lógicas básicas es lo que nos va a permitir hacer cualquier otro bloque de lógica digital. Entonces, lo que podemos hacer con un transistor es justamente construir compuertas lógicas básicas, NOT, AND y OR. Y justamente podemos porque el transistor funciona en dos estados, corte y saturación. Corte 0, saturación 1. Y en base a esas compuertas lógicas básicas que podemos construir todo lo que queramos. Ahora, los transistores no son solamente el 3904. Un transistor puede ser tan pequeño como 14 nanómetros. Ahora, si quieren saber cuánto es 14 nanómetros, el coronavirus mide 20 nanómetros, como mínimo, 20 nanómetros. O sea, tenemos transistores más chiquitos que un coronavirus en la actualidad. Así que el mérito del transistor sobre el tubo de vacío es que se puede miniaturizar.
Desde el momento en que se inventan los transistores, las computadoras empiezan a reducirse en tamaño, a una velocidad increíble. Entonces, lo que tenemos acá es que con el transistor podemos hacer bloques cada vez más complejos. Con el pequeño transistor, lo que hacemos es construir, por ejemplo, las compuertas lógicas básicas, ¿verdad? NOT, AND y OR. Con esas compuertas lógicas básicas podemos construir otras compuertas lógicas un poco más complejas, NAND, NOR, XOR y XNOR. Con estas de ahí podemos construir bloques de lógica combinacional. ¿Qué son estos? Son sumadores, comparadores, multiplexores, demultiplexores, encoders, decoders, codificadores, todos estos de acá. Estos bloques de lógica combinacional los hacemos con estas compuertas lógicas. Pero también podemos tomar estas compuertas lógicas y no solo hacer este tipo de circuitos, sino hacer circuitos en donde la salida esté realimentada a la entrada. Y cuando tú haces esa jugada de realimentar la salida a la entrada, lo que tienes son circuitos secuenciales, donde ya añades un elemento de memoria. Tienes circuitos que recuerdan su valor anterior, los latches y los flip-flops. Con esto de acá, lógica combinacional y lógica secuencial, ya puedes hacer algo que se llama contadores, registros en serie paralelo, buses y otros circuitos de control. Y ya cuando tienes estos bloques y los juntas, lo que puedes hacer son bloques todavía más complejos, como una memoria, un circuito de control o un ALU, una unidad aritmética lógica. A ver, tengo mensajes por acá por el chat, pero no puedo verlos. Ah, por acá están. Allá, listo. Ok. Entonces, déjame ver, ya. Y ya finalmente cuando tienes memorias, ALUs, circuitos de control, ya tienes una computadora. Y con una computadora ya tienes todo lo que viene con una computadora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo arranca desde la invención del transistor. Tú inventas el transistor y tienes todo lo que sigue. Ok, entonces, luego tenemos una etapa más que es la etapa electrónica, pero ahora con circuitos integrados. Ya miniaturizamos todo, ya hicimos todo chiquitito. ¿Qué sigue? Eso chiquitito lo metemos todo en un solo paquete. Y ese paquete se llama circuito integrado. Circuitos integrados como este de acá. Este es un ATmega 16. La familia ATmega es los microcontroladores que están en Arduino, por ejemplo. El Arduino tiene un ATmega 328, este es un ATmega 16. ¿Qué es lo que hacemos con los circuitos integrados? Metemos un montón de transistores adentro y con eso empezamos a construir ya bloques tecnológicos que podemos usar para diversos proyectos. Ejemplo, una compuerta NOR hecha en un solo bloque. Ejemplo, a alguien se le ocurrió, bueno, si podemos meter una compuerta NOR, ¿por qué no metemos de frente toda una computadora en un solo chip? Y la primera computadora, el primer microprocesador en estar en un chip fue el 4004. El 4004 es el primer microprocesador del mundo. Aquí, en este chip, tenías una computadora de 4 bits, si no me equivoco. 4 bits es todo lo que podía manejar. Ahora tenemos de 32, 64 bits. Esta de acá es la primera computadora en un solo chip. Empiezan a ponerse de moda las computadoras en chips y nace un chip de Intel llamado el 8086. ¿Por qué es importante el 8086? Porque justamente cuando se lanza al mercado el 8086 es tan exitoso que Intel decide seguir con la arquitectura que usó para esta computadora. Acá ya empezamos a hablar de arquitectura. ¿Por qué? Porque tenemos bloques, tenemos memorias, ALUs, registros, buses, compuertas lógicas, contadores, comparadores. La forma como tú conectas y usas esos bloques determina la arquitectura de la computadora. Entonces, si tú vendes un chip, que es una computadora, que usa cierta arquitectura, y ves que te va súper bien en las ventas y ganas un montón de dinero con esto, pues el paso obvio para Intel fue tomar esta arquitectura y seguir mejorándola, modificándola, añadiéndole más cosas. Y lo que nace de este chip, del 8086, es la arquitectura x86. Estoy seguro que la conocen. Del 8086 pasamos al 286, del 286 pasamos al 386, del 386 pasamos al 486, y del 486 iban a pasar al 586. Pero en Estados Unidos hubo una entidad, que en este momento no recuerdo cuál era el nombre, que le llamó la atención a Intel y le dijo, ¿sabes qué? No puedes seguir poniéndole números como nombre a tus productos. Por favor, ponle un nombre normal con letras. Entonces, en vez de ponerle 586 a su siguiente chip, le pusieron Pentium, por 5.
Y luego siguieron con la creatividad y pusieron Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Y luego vino lo que conocemos actualmente, ¿no? Los Core. Core i3, Core i5, Core i7. Y por ahí he visto publicidad de un Core i9, pero no lo he puesto porque no sé si es que en verdad va a salir o no va a salir. O creo que ya salió, pero todavía no llega a Perú. Entonces, estamos en Core i7. Probablemente ya en Core i9. ¡Listo! Entonces, esa fue una brevísima historia de las computadoras. Espero que no se me haya ido el tiempo. Bien. Mauricio, creo que me quedan 10 minutos nada más, ¿verdad? Puedes irte más o menos hasta unos 15 minutos más. Ya, genial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver arquitectura de computadoras, CISC versus RISC. A ver, en una computadora tenemos varios bloques que son principales. Uno de ellos es la memoria de datos, la circuitería de control, el clock, muy importante, eso es como el corazón de la computadora, el ALU, acá me equivoqué, no es CPU, es ALU, y tenemos una memoria de instrucciones. En la memoria de instrucciones están las instrucciones de la computadora. Esto de acá solo tiene una cosa, unos y ceros, nada más. Lo único que está sacando el ALU de la memoria de instrucciones son unos y ceros. Pero entonces, ¿cómo sabe la computadora qué hacer con estos unos y ceros? Muy sencillo. Estos unos y ceros significan algo para esta computadora. Quien sea que diseñó esta computadora, lo diseñó teniendo en cuenta que a lo mejor estos 3 primeros dígitos significan algo, estos 3 siguientes dígitos significan otra cosa, y así sucesivamente. Es más, cada instrucción debe tener cierta cantidad de bits. Cada uno de estos es un bit. Entonces la computadora sabe cuántos bits leer en cada ciclo del reloj. Cada computadora tiene su propio lenguaje de máquina. Estos unos y ceros se llaman lenguaje de máquina. Y nosotros, como seres humanos, como siempre tratamos de acomodar todo a nuestra conveniencia, lo que hacemos es transformar este lenguaje de máquina en un lenguaje que usa mnemónicos, que se llama lenguaje ensamblador. Aquellos de ustedes que ya han programado en ensamblador, me ayudarían bastante si me dicen, si me escriben un yo o un sí soy en el chat. Con eso sabría cuántos de ustedes han llegado a programar en ensamblador de cualquier microprocesador. No importa si es Intel, PIC, ATmega. Si es que han llegado a programar en ensamblador, pongan un yo soy en el chat y así voy a saber. O un yo. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4. 4, ok. Entonces la mayoría de ustedes todavía no ha visto... por ahí tenemos... Rodrigo levantó la mano. Dime, Rodrigo. O creo que quería decir yo también. Ok, 5. Ok. Bueno, 5 de 30 y tantos. 49, wow. Ok, entonces muchos de ustedes van a ver seguro en algún curso lenguaje ensamblador, donde cada instrucción del lenguaje ensamblador son estos unos y ceros. Y la única razón por la que no son unos y ceros es porque le ponemos mnemónicos, o sea, etiquetas para no tener que escribir los unos y ceros. Es el nivel más bajo de programación que van a ver en sus vidas. Listo. Vamos a ver un ejemplo de computadora, ¿ok? Hay una plataforma llamada Circuitverse, la cual te permite crear circuitos digitales y simularlos. Y este semestre para mis alumnos hice una pequeña computadora, nada complicado, es una computadora que solo tiene 3 instrucciones. Y para saber si la simulación me está arrojando el resultado correcto, la simulé acá y en una pequeña tablita, en una hoja de datos. Entonces, lo que hago acá es poner la instrucción, el registro de destino, los 2 registros operandos, y esto me bota acá el código que yo debo escribirle, y acá me bota el resultado que debo tener al final de estas instrucciones. Entonces, vamos a ver si podemos poner esto para acá y esto para acá. Ahí está. A ver, en esta computadora lo que tengo son 4 registros, estos 1, 2, 3, 4. Tengo un ALU. Las únicas operaciones que puede hacer esta computadora, como les digo, son 3. Puede hacer un OR, un AND o una suma. Y tiene 8 instrucciones. Por ahora le he puesto solamente 8 instrucciones. Al inicio, cuando le doy clic acá a Reset, me setea los valores iniciales de los registros. Los valores iniciales, al azar, he elegido que sean 3, 1, 2, 4. Entonces, al finalizar la ejecución, debería botarme acá 2673. A ver, vamos a ver si funciona. Cuando ejecuto, en cada ciclo de reloj voy a avanzar una instrucción. Si doy un ciclo de reloj, avanzo a la siguiente. Doy otro ciclo de reloj, avanzo a la siguiente. Cuando termino de avanzar, llego acá. 2673.
Listo. Mi computadora sí funciona. Solo para ver que de verdad funciona, ¿alguno de ustedes me puede hacer el favor de escribir 4 números iniciales para ponerlos a los registros acá en el chat? 4 números entre, no sé, 1 y 7. Que podría ser del 0 al 255, pero vamos a probar con números bajos. Alguien que se anime, por favor, 4 numeritos en el chat para poner acá los registros. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! Algo con... Ahí ya te pareces a Intel nombrando a Pentium. Pentium 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 8, 5. Ya, ese me gusta. 1, 2, 8, 5. Ok. Vamos a poner acá... Esto era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 5, 1, 2, 3, 4, 1, ya está. Cuando ponemos acá reset, 1, 2, 8, 5, ahí está, 1, 2, 8, 5, y cuando ejecutamos las 8 instrucciones, a ver, después de la primera instrucción, vota 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Acá está. Después de la segunda instrucción, vota 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Acá está. Y para no perder más tiempo, vamos hasta la última instrucción. Listo. 0, 2, 3, 1. 0, 2, 3, 1. Ahí está. Esto es una computadora. Es un ALU con su memoria de datos, que serían estos registros de acá, con su memoria de programa, que tiene acá las instrucciones, con su clock, que está aquí, y el resto de circuitería... por cierto, el program counter sería esto de acá. Aquellos que ya están llevando programación en Assembler, el program counter es esto, es este contador que está contando cuál instrucción te toca ejecutar. Entonces, esta pequeña computadora funciona de esta forma, ¿no? Y acá noten que no es una arquitectura von Neumann, es una arquitectura Harvard, porque tengo la memoria de instrucciones acá y la memoria de datos acá. Listo. ¿Qué tiene que ver esto con arquitectura CISC y RISC? Que justamente cuando yo diseño una computadora, lo que hago es elegir entre estas dos. Yo clasifico mis computadoras de acuerdo a la complejidad de las instrucciones y el hardware que lo implementa. A ver, en esta computadora tan sencillita que hice acá, lo que yo tenía eran solo 3 instrucciones, ¿verdad? O sumaba o hacía un OR. A ver, acá mi computadora hacía solamente 3 operaciones. Esas operaciones eran, puedo hacer un AND, puedo hacer un OR o puedo hacer una suma. Digamos que le añado también hacer una resta y algunos saltos, algunos jumps. Puedo hacer estas instrucciones, ¿ok? Y nada más. Si yo solamente tengo esto, ¿cómo hago una multiplicación? Si mi computadora, físicamente, el hardware solamente hace esto. ¿Cómo hago una multiplicación? ¿Qué es una multiplicación? Una multiplicación son varias sumas. Entonces tendría que hacer una subrutina llamada mul, en donde voy a tal vez cargar, voy a hacer un load acá a mis registros. Puedo tener acá también la instrucción load. Y voy a cargar mis registros con los números que quiero, y luego voy a tener que sumar, y luego voy a tener que saltar, donde saltar va a significar hacer un loop, un lazo. Y voy a sumar cuantas veces tenga que sumar para realizar una multiplicación. En cambio, ¿qué tal si yo solamente en el hardware, en el mismo hardware, tengo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo diseño una computadora que tenga estas mismas instrucciones, pero aparte yo le diseño el hardware como para que mediante hardware pueda hacer una multiplicación? Aquellos que ya llevaron electrónica digital, ¿qué pasa si hago una función booleana con un Carnot que me haga la función de multiplicar? Es más, hago un circuito que me haga una división. Es más, hago un circuito que me saque raíces, las raíces de un polinomio. Todo eso lo hago mediante compuertas lógicas. Lo hago con mi mapa de Carnot, lo sintetizo. Todo lo hace el hardware. Yo solamente le doy las entradas y automáticamente me bota las salidas. Todo esto está en el ALU. Mi ALU es súper robusta. Es una super ALU. Saca hasta raíces de polinomios. Entonces, cuando yo quiero hacer una multiplicación, ya no hago todo este código. Solamente pongo la instrucción mul. Ya no sería una subrutina, es solamente una instrucción. Hago mul este registro 1 con este registro 2. Y listo. Una sola línea de código, una sola instrucción, porque el hardware se encarga.
Estas son las dos formas de construir computadoras. O haces un hardware súper sencillo y te complicas en el software, o haces un hardware súper complicado y simplificas el software. Esto de acá es lo que conocemos como RISC. Y esto de acá es lo que conocemos como CISC. Entonces, ustedes como, a ver, los electrónicos y los telecos y los... Ah, claro, acá no hay informáticos, ¿no? Bueno, si hay algún informático, tal vez tenga una respuesta diferente, pero ¿cómo ustedes preferirían diseñar una computadora? ¿Un hardware súper sencillito con un software complicado o un hardware complicado con un software sencillo? ¿Cuál preferirían, CISC o RISC? Respuestas en el chat, por favor. RISC, dicen por acá. RISC, 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 CISC. Ah, tenemos un CISC por ahí. Interesante. Ok, pero de este pequeño grupo de 4, otro de CISC, híbrido. Bien respondido. Bien respondido, porque actualmente hay arquitecturas híbridas, como el ATmega. Dependiendo de la complejidad del problema, tal vez. Exacto, es una mejor respuesta todavía, depende. A ver, en un inicio, la arquitectura más popular, la de Intel, era CISC. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú querías era que lo más rápido posible los ingenieros de software pudieran desarrollar la siguiente versión de su software, del sistema operativo. En este entonces ya Microsoft estaba despegando. El mercado te exigía que los que diseñan el software puedan trabajar rápido. ¿A qué costa? No importa que el hardware sea súper complicado. Dame una computadora que me permita hacer todo rápido. En una sola instrucción quiero hacer varias cosas. Ok, eso lo pueden notar incluso a la vista, ¿no? Miren este chip. Tiene 40 pines. Es chiquitito. Miren cómo va creciendo el chip con los años. Miren cuántos pines tiene un Core i7. ¿Por qué se ha complicado tanto el hardware acá? Porque justamente el enfoque está en vamos a simplificarle la tarea al del software. Todo esto iba bien. Ganaron mucho mercado, ganaron mucho dinero. Genial. ¿Qué pasó luego? Vinieron los celulares. Entonces, a un celular tú no le vas a poner un Core i7 o una Pentium, ni siquiera uno de estos. Porque estas cosas se calientan un montón. Por eso tienes esos bloques de los ventiladores y los disipadores de calor que van sobre estos procesadores. No puedes hacer equipos móviles, portátiles, con esta filosofía, con esta arquitectura CISC. Necesitas una arquitectura que te ahorre energía, que no te consuma casi nada de energía. Entonces, ¿ahí qué haces? Ok, simplifiquemos el hardware. Hagamos el hardware lo más sencillito posible. ¿A costa de qué? Ahora el software es complicado. Entonces, esa arquitectura, esa filosofía, esa forma de diseñar computadoras te permite hacer dispositivos móviles. Por eso es que acá tienes estas dos arquitecturas. CISC, por cierto, significa Complex Instruction Set Computer, una computadora con un conjunto de instrucciones complejo. ¿Por qué el conjunto de instrucciones es complejo? Porque el hardware es complejo, la circuitería es compleja, es robusta, tiene un montón de cosas. En cambio, una RISC es un Reduced Instruction Set Computer, que es una computadora con un conjunto de instrucciones reducido. Tienes unas instrucciones súper sencillas, una computadora súper sencilla, no te va a consumir casi nada de energía, de corriente, no se va a calentar, pero a cambio tienes que hacer tu software un poquito más complejo. Entonces, el CISC es hardware complejo para obtener un software sencillo. RISC, un hardware sencillo a cambio de un software más complejo. CISC consume más energía porque la circuitería es más complicada. RISC consume menos energía porque la circuitería es más sencilla. CISC ocupa más espacio porque hay más transistores. Ok, tal vez el Core i7 físicamente no es tan grande como el 8086, ¿no? Sin embargo, sí puedes ver cómo el hardware se ha hecho más robusto. En cambio, en RISC no ocupa tanto espacio porque literalmente hay menos transistores, hay menos cosas. Entonces, esto se puede hacer más chiquito. Ejemplos de arquitectura CISC, el 8086, Pentium y Core. Ejemplos de RISC, ATmega, como el del Arduino, ARM, que es una empresa que se dedica a diseñar como que los planos de los chips y vende estos planos. ARM cambió un poco las reglas del juego. Intel lo que hacía es vender sus chips, vende su diseño y ellos construyen su chip y lo venden, y venden el chip, venden el hardware. ARM diseña la computadora,
te vende los planos y te dice, ya, anda tú y construyelos, tú solamente págame por el plano. Entonces ellos básicamente venden propiedad intelectual. Y acá está el último tema que vamos a ver, faltando unos cuantos minutos, RISC-V. Ya para terminar, RISC-V es una arquitectura RISC, pero a diferencia de Intel, que obviamente tienes que pagarle a Intel para usar sus diseños, y ARM tienes que pagarle también para usar sus diseños, a pesar que solo te vendan los planos, tienes que pagarle. RISC es open source. Entonces, con RISC, por cierto, RISC fue diseñada por un montón de personas que están muy involucradas en arquitectura de computadoras. Una de ellas es David Patterson. Y aquellos que ya llevaron arquitectura de computadoras seguro han visto este libro. Arquitectura de computadoras es un enfoque cuantitativo. Es como que la Biblia de la arquitectura de computadoras. Escrita por Hennessy y Patterson, que por cierto ganaron el premio Alan Turing de computación, que es como el premio Nobel de computación, de lo que es diseño de computadoras. Así que esto de acá fue diseñado por lo mejor de lo mejor en el mundo de las computadoras. Y es open source. Eso es lo que tiene tanta importancia en este momento. ¿Se acuerdan cuando salió Android? Cuando salió Android tal vez parecía muy inferior al Apple, al iOS, ¿verdad? Pero eventualmente ya vemos de que la diferencia entre Android y iOS no es mucha. Las tecnologías open source empiezan siendo inferiores, pero con el tiempo la misma comunidad de desarrolladores las lleva a un punto bien alto. Y actualmente, el rumor que corre en la comunidad tecnológica es que Intel quiere comprar una empresa llamada Sci-Fi, donde justamente está este señor, y Sci-Fi se dedica a construir computadoras con RISC-V. Entonces, si Intel está buscando comprar esto de acá, o mejor dicho, usar esto de acá, ahí es donde todo el mundo empieza a prestar atención. Entonces ahí tú te das cuenta, esto es lo que se viene. Esto probablemente sea el futuro de las computadoras. Y acá nos detenemos porque creo que ya nos pasamos 2 minutos. Así que gracias por su atención. Rápidamente, acá hay una pregunta en el chat. ¿Qué tanto se impulsa o desarrolla el uso de otros tipos de arquitecturas aparte de Harvard y von Neumann, así como su juego de instrucciones CISC o RISC? ¿Qué tanto se impulsa o desarrolla el uso de estos tipos de arquitectura? Depende de lo que te pidan. Actualmente existen híbridos, como alguien por ahí, Rodrigo, por ahí dijo híbrido. No se diseñan computadoras solo von Neumann, solo Harvard, solo RISC, solo CISC, se diseñan híbridos entre ambos, que tomen un poco de cada filosofía. ¿Qué es lo que le impulsa? La necesidad, lo que quieras hacer. ¿Qué procesadores tienen las computadoras cuánticas actualmente? No lo sé. Ahí sí te mentiría porque computación cuántica todavía está en una etapa científica, experimental, está en una etapa de papers. La computación mediante RISC ya está en una etapa en que Intel quiere comprar esta tecnología. Cuando veas a una empresa buscando comercializar esta tecnología... Sí, Mauricio, discúlpame. No, no te preocupes, no te preocupes. Gracias por su atención. Ya, perfecto. Bueno, excelente, interesante. Bueno, no sé qué otros términos usar para tu exposición. Bueno, yo soy docente de hace bastantes años y créeme que me ha gustado la didáctica que has impreso a tu presentación. Te felicito por eso. Tus alumnos deben estar muy contentos contigo. ¿Ya? Como docente te lo digo. Bien. Obviamente, sin desmerecer el tema que has tocado, que es un tema bien, bien interesante y de la forma como lo has abordado. Sí. Lo que pasa es que muchas veces la juventud, sobre todo, no mira el pasado, no mira cómo evolucionó algo y parece mentira, pero el entender cómo evoluciona una tecnología te permite también entender lo que va a venir después o lo que puede venir después. Exacto. ¿Bien? Sí, ahí hay unos buenos comentarios con respecto a tu ponencia. Ronald, en realidad agradecerte a nombre de la facultad por esta exposición, por habernos cedido una hora de tu tiempo. Bien, sé que en estos momentos de pandemia, pues ya no tenemos horario para el trabajo, trabajamos en el día, en la tarde, en la noche, en la madrugada muchas veces. Bien. Nuevamente las felicitaciones y el agradecimiento por esta excelente ponencia. No sé si es que tú tienes una forma de que los alumnos puedan contactarse contigo. No sé si tienes una Twitter o algo que sea, digamos, relativamente fácil para ti
el manejar una comunicación con alumnos, porque, si, por ejemplo, si te pido el celular, obviamente, pues, el que te llame Oh, cada rato va a ser bien complicado. En todo caso, si tienes ahí está mi alguna forma de correo. poder comunicarnos, de que Sí, los alumnos se puedan comunicar, me lo pasas por correo, por el WhatsApp, y yo se lo transmito a los alumnos. ¿De acuerdo? claro, mi correo, bueno, ya que estamos en un evento académico, les dejo ahí mi correo de la universidad. Ahí me pueden escribir si tienen alguna otra consulta o si algo no quedó claro en la charla y quieren una explicación más a detalle, también me pueden escribir ahí. No hay problema. Excelente. Muchas gracias, Ronald. Ok, listo. Listo, Nos cuídese. vemos. Gracias. Bien. Listo, suerte. Bueno, en todo caso, ya tenemos al siguiente expositor, al cual muy gentilmente ha accedido a empezar un poquito después de la hora programada. Quiero aprovechar para indicarles lo siguiente, señores, por favor. Ustedes acceden aquí a la sala con nombre completo y foto. ¿Ya? Me estoy refiriendo a los alumnos FIE. ¿Ya? He estado comunicándome con algunos que no tenían fotos, se les indica por interno de que pongan su foto. Si no ponen su foto, al tercer llamado simplemente se les retira. ¿Ya? Tienen que poner su foto, no hay ninguna